Buenas noches, bienvenidos. Vamos ahora a continuar el video lo tuve. Vamos a continuar, Nereida, con lo que es lo que estamos viendo en el primer video. Para seguir con el tema, entonces vamos a estar viendo otros periféricos. Entonces voy a estar compartiendo mi pantalla para que veamos el tema de los otros periféricos. Bueno, vamos a estar viendo los periféricos. Los periféricos para el computador. Generalmente los computadores de escritorio están compuestos por torre, monitor o pantalla, teclado y ratón, pero puedes conectarle a más dispositivos conocidos como periféricos. Impresora se utiliza para imprimir todos los archivos creados por el computador. Hay muchos tipos de impresoras de todos los precios. También, aparte de la impresora, ¿cómo conectamos la impresora? Yo en mi caso tengo una impresora. Y para utilizarlo lo podemos conectar por medio de Wi-Fi inalámbricamente o por medio de un cable USB en el que nosotros vamos a poder conectar nuestra computadora y en el Word poder nosotros entrar y imprimir nuestro archivo. Más fácil es por cable, ya que a veces la señal cuando no está muy bien en la impresora se hace un poquito complejo. El escáner se usa para copiar y guardar el contenido de una hoja dentro del computador como una imagen digital. Hay personas que vienen con escáner integrado. Aquí vemos un ejemplo. El micrófono es un dispositivo de entrada de audio. Se puede conectar a la computadora para grabar sonido o para comunicarse por internet con otras personas. Muchos equipos vienen con micrófonos incorporados dentro de la pantalla o monitor especialmente. Los computadoras portátiles, en mi caso tengo una computadora portátil y puedo llevar a cualquier lado y viene con su micrófono. Hay computadoras que no vienen con el micrófono y tú tienes que comprar un micrófono para poder que te escuchen otras personas por medio. También están los altavoces parlantes. Son los dispositivos que dan salida de audio al computador. Ellos se encuentran acá abajo. Son los altavoces. Aquí nosotros podemos ver, quitar el sonido y subirlo hasta donde necesitemos. Bueno, subirlo hasta donde necesitemos subirlo. Aquí está. Entonces también dice que gracias a ello puedes escuchar el sonido de la música, podemos escuchar los videos que estemos viendo en YouTube, donde estemos viendo el video. Entonces, aquí podemos ver el sonido de la música que está reproducida dependiendo del modelo. La puedes conectar al puerto USB o al audio. Algunos computadores traen los altavoces ya puestos, como este que está aquí, el micrófono para usarlo. Entonces ya se hace más fácil. Las cámaras web, una cámara web o webcam es un tipo de dispositivo de entrada con el que puedes grabar videos o tomarte fotos por medio del computador. También la puedes usar para hacer videollamadas con personas de cualquier parte del mundo. Transmisión de video en la red en tiempo real. Aunque hoy en día es muy común que los computadores, especialmente los portátiles, traigan este dispositivo. En mi caso trae cámara. En el mercado puedes encontrar la variedad de cámaras externas que puedes incorporar a tu equipo si tú quieres poner una cámara más grande. En en los lugares donde venden cosas electrónicas vas a poder conseguir una cámara más grande en la que vas a poder colocarlo en tu computadora o ya sea en tu computadora de escritorio. También tenemos la palanca de mando. Para el caso de las oficinas de los videojuegos, existe una palanca de mando o joystick, un dispositivo que se utiliza para controlar los juegos de computador. Aunque existen varios tipos de controladores, puedes usar tu ratón, que es el que no te usan para mover la flechita y el teclado para controlar la mayoría de los. Vamos a ver algunas imágenes de los periféricos que estamos viendo ahorita.
Vamos a ver acá. Algunos de estos periféricos pueden ser el escáner, que es este, el mouse, el micrófono, el webcam, que es nuestra cámara que nosotros podemos poner encima de nuestro computadora CPU de escritorio. Y ahí entonces podemos poner una cámara más grande, que es el escáner de códigos de barra, que nos sirve para escanear nuestro código de barra, ya sea de un producto que tenemos que escanear, el teclado con el que nosotros escribimos, y el hotkey, que este es un control de mando para cuando se está jugando videojuegos, que también es bueno. También tenemos la impresora con la que nosotros podemos imprimir. Como vemos aquí también dice que el dispositivo externo del ordenador que están conectados a él, pero no son parte del equipo principal y que permiten la entrada y salida de información en el ordenador. Vamos a ver también estos, estos periféricos que puedo todo esto de entrada. Tenemos el micrófono donde se entra y nos podemos comunicar. El ratón, que es el que movemos con nuestra mano. No tengo un ratón de esas que se mueven, porque yo uso lo que está acá abajo, la barra de acá abajo. También tenemos el escáner y el teclado que usamos, el webcam, que es la cámara que podemos poner acá arriba. En mi caso, ya eso viene con su cámara puesta, pues si yo quiero comprar una cámara como la webcam más grande, la puedo hacer yo, que es un dispositivo que se mueve para acá y para allá, que es para cuando baja el joystick, que es para cuando vas a jugar videojuegos, la pantalla táctil, que es la que nosotros movilizamos con nuestro dedo, por lo menos en mi caso el celular, o en tu caso la tablet, tú puedes entonces mover de pantalla táctil, o puedes poner, casualmente creo que aquí, si nos vamos a configuración, que carga aquí, si yo me voy a configuración, voy a escribirlo acá abajo. Configuración, vamos a ir a configuración, nos vamos a dar cuenta que podemos poner nuestra pantalla táctil de manera que vamos a escribir como si estuviéramos en el celular. Entonces, de configuración, abro configuración, me voy a configuración y ahí voy a ver en configuración cómo poner las diferentes opciones que me ofrece el programa. Aquí está el sistema, la pantalla. Entonces yo me voy a ir aquí, para que cargue. Aquí como pueden ver, este me da la opción de poner tableta. Este es para cuando yo quiero cambiar mi dispositivo para usarlo siempre en modo tableta, de manera que yo pueda escribir táctilmente. Si yo quiero buscar de que la contaminación, entonces mi pantalla se va a volver una pantalla táctil en la que yo voy a poder escribir en la misma pantalla lo que yo quiero buscar. Entonces, esta parte no, cuando dice aquí no usar es porque yo no quiero usar ese modo. Yo uso el de mi computadora normal que yo pueda mover pero si tú lo quieres usar, tú puedes usar siempre en modo tableta en tu computadora y de una vez te va a cambiar para que tú misma puedas mover y puedas escribir en la pantalla en caso tal, porque va a ser tal. También tenemos el pendrive, que es esto, que es como una especie de CD, el modem, que es lo que nosotros tenemos para cuando tenemos conectado alguna antena, el HD, que es este CD, y el CD DVD, que siempre lo hemos visto, los altavoces que nosotros agregamos a veces cuando son CPU o computadora de escritorio para que se escuche más alto lo que estamos presentando, y el sintetizador de voz para poder poner la voz para que se nos escuche bien la voz, y el monitor, que es nuestra pantalla del computador, el plotter, que es esto, y la impresora con la que podemos imprimir información. Vamos a ver las partes externas de la impresora, todo esto que están en parlantes, auriculares, ya lo vimos. Y estas son algunas de las partes que también aquí vamos a ver otras más grandes para ver qué más nos ofrece el programa. Entonces vamos a ver la imagen de aquí, que tenemos el mouse, el teclado, el CPU, el monitor, el disco duro, que es este, la impresora, y el módem, que es el módem que nosotros también tenemos, que parece al de internet, el puerto USB, tenemos la tarjeta, la unidad de CD-ROM, que es esta,
la cámara digital PC, también la tarjeta de sonido, tarjeta gráfica de video, las ranuras de expansión y el caché secundario. También tenemos el ventilador CPU, tarjeta madre, escritorio computador, memoria RAM y tenemos el procesador y escáner. Entonces este es uno de los ejemplos que tenemos de esta y cómo su funcionamiento y para qué sirven cada uno, como lo hemos explicado. Ahora vamos a ver qué es un hardware. Vamos a ver una definición de qué es un hardware y también vamos a ver qué es eso. Entonces vamos a buscar hardware. Vamos a buscar acá. Entonces vamos acá afuera y vamos a buscar qué es un hardware. ¿De qué está conformado? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es el hardware? Entonces vamos a ver para qué nos sirve el hardware. Vamos a ver una pequeña definición. ¿Qué es el hardware? ¿Por qué es tan importante a la hora de montar nuestros PC? Hardware es una palabra que escuchamos y leemos todos los días, pero no los usuarios comprenden su significado. Vamos a verla acá abajo. ¿Qué es el hardware y para qué cuál es su definición? Hardware es una palabra inglesa que hace referencia a las partes físicas tangibles de un sistema informático, es decir, todo aquello que podemos tocar en las manos, ya sea el mouse, todo lo que vamos a ver ahora en una imagen también para poder visualizar. Tocar con las manos. Dentro del hardware encontramos una gran variedad de componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. El hardware es el chasis del ordenador, los cables, los ventiladores y los periféricos, y todos los componentes que se pueden encontrar en un dispositivo electrónico. La Real Academia Española define como conjunto de componentes que integran la parte material de una computadora. El término no solamente se aplica a los ordenadores, ya que es a menudo utilizado en otras áreas de la vida diaria y la tecnología como robots, teléfonos móviles, cámaras fotográficas, reproductores digitales o cualquier otro dispositivo electrónico. El hardware representa un concepto contrario al software. Vamos entonces a ver la historia del hardware. Vamos a ver hasta la cuarta generación. Primera generación, 1945-1900. Electrónica implementada con tubos de vacío que pasaron los componentes electrónicos. La segunda generación de 1957 a 1963. Electrónica desarrollada con transistores. Y la tercera generación, electrónica basada en circuitos integrados, la cual permite integrar cientos de transistores y otros componentes electrónicos en un único circuito integrado. La cuarta generación futuro se origina cuando los circuitos de silicio serán reemplazados por un nuevo tipo de material o tecnología. Las más prometedoras son el grafeno y los procesadores cuánticos. La historia del hardware comienza en el ya lejano año 1960, un momento en que está marcado por el paso de los tubos de vacío a los circuitos integrados basados en el silicio, la misma tecnología que sigue usando hoy en día. Este importante cambio viene marcado por los transistores discretos que pueden ser suficientemente viables desde el punto de vista de la economía y la fiabilidad, por lo que ya no había ninguna razón para seguir usando los tubos de vacío. También tenemos, este es el primer circuito integrado, el procesador. El procesador, el hardware, ¿en qué se diferencia? Tipo de hardware de un ordenador. Una vez que tenemos claro el concepto de hardware, vamos a dar un repaso a los componentes más importantes de un ordenador o un sistema informático con sus características. Esta tarea puede ser casi interminable. Tenemos el Professional Review. La unidad central de procesamiento, conocida por sus siglas en inglés CPU, es el componente fundamental de un ordenador, pues se trata del encargado de interpretar y ejecutar instrucciones y procesar datos como vimos en antes. La placa base también es conocida como placa madre. Placa principal motherboard o mainboard es un gran circuito impreso sobre el que se conecta el resto de los componentes de un ordenador. Y tenemos en los componentes internos la fase de alimentación Church y condensadores japoneses. Refrigeración,
Súper importante para aguantar alta temperatura y para el procesador no haga rolling, estrangulamiento. El disipador es robusto tanto en la VRM como en el chipset. Son claves para hacer un buen overclock al procesador. Factor de forma. Las placas base también tienen un tamaño ya que deben caer de determinado chasis para cubrir las necesidades de la empresa o el usuario final. Y las conexiones es muy importante conocer el número y tipo de conexiones que nos ofrece la placa base, por ejemplo, depende de cuántas conexiones SATA tengamos disponibles. Si tiene habilitada una o varias conexiones, M2, NVM, los conectores PCI Express, qué tipo de tarjeta de red o la cantidad de conexiones. También tenemos la memoria RAM. Es la memoria principal con la que trabaja un sistema informático. Se trata de un conjunto de chips que almacenan información a la cual es posible acceder de una forma muy rápida, algo importante para que el procesador no tenga que esperar a que le lleguen los datos que necesita para seguir trabajando. El disco duro, una unidad de disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos que se basa en un sistema de grabación magnética para almacenar archivos digitales. Un disco duro está formado por uno o más platos, unidos por un eje que gira a gran velocidad dentro de una metálica sellada. Unidad de estado sólido es un dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria flash no volátil para almacenar datos. Fuente de alimentación que es esta, tarjeta de sonido, tarjeta gráfica, una la tarjeta de alimentación, fuente de poder o supply unit, el dispositivo que se encarga de convertir la corriente alterna en una o varias corrientes continuas que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico que se conecta. Tarjeta de sonido es una tarjeta de expansión que se instala en un ordenador u otro dispositivo electrónico y permite la salida de audio controlada por un programa informático llamado controlador o driver. Tarjeta gráfica es una tarjeta de expansión que se encarga de procesar los datos provenientes de la CPU y transformarlos en información representable en el dispositivo de salida, por ejemplo, monitor, televisor o proyector. Al igual que ocurre con la tarjeta de sonido, la tarjeta gráfica también puede estar integrada en la placa base o incluso en el ordenador. Una tarjeta gráfica está formada por varios elementos que trabajan de forma conjunta para hacer su trabajo. Tarjeta gráfica o GPU, unidad de procesamiento gráfico, es un componente especializado en el procesamiento de gráficos. Su razón de ser es aligerar la carga de trabajo del procesador central. También tenemos la VRAM. Se trata de chips de memoria que almacenan y transportan información entre sí. No son determinantes en el rendimiento máximo de la tarjeta gráfica, pero deben ser lo suficientemente rápidos para contener los datos que precisa la tarjeta para funcionar. La RAM se encarga de transformar las señales digitales producidas en la tarjeta gráfica en una señal analógica que sea interpretable por el monitor. El shader es el elemento más notable del potencial de un GPU. Un RAW se encarga de representar los datos procesados por la GPU en la pantalla y el TMUS son las unidades encargadas de aplicar textura. ¿Cómo saber el hardware especificatorio? Y está la placa base. Y está. Tenemos el tipo de bus dual, tipo reloj efectivo. Y tenemos aquí también son dos herramientas muy útiles. Aquí tenemos la placa base. Si dos herramientas muy útiles conectamos con hacer cara a cara con control de reemplazo de algún componente que se ha dañado y en muchas otras situaciones, multitudes, pues estas suelen ser las más usadas. Operating System, RAM, Motherboard, Graphics Store y Optimal Drive. Problemas comunes o averías con el hardware. Los problemas de hardware más habituales se encuentran en la fuente de alimentación, la tarjeta gráfica, la memoria RAM, la placa base y el disco duro. Problemas en la fuente de alimentación, problemas en la tarjeta gráfica, problemas con la placa base y problemas de disco duro, problemas de memoria RAM. Actualizar el hardware de mi PC o comprar uno nuevo. También vemos aquí el hardware de las consolas PC.
¿Dónde puedo comprar el hardware más barato? Y estos son algunos de los implementos que componen el hardware. Ahora vamos a ver imágenes sobre el hardware. Algunos de los componentes que podemos ver del hardware: tenemos el ventilador, la impresora, el escáner, el procesador, ratón, RAM, teclado, pantalla, tarjeta madre y disco duro conforman el RAM. Otras partes que conforman el RAM son el keyboard, que es el teclado, el monitor, el mouse, que es el con el que movemos para poder mover la flechita, el hard disk, el optical drive, el motherboard, el procesor, RAM y el SMP. Ahora vamos a ver qué es un software. Vamos a ver qué es el software, para qué funciona el software. Vamos a ver aquí qué es el software. El software es un vocablo inglés que fue tomado por otros idiomas y designa todo componente intangible y no físico que forma parte del dispositivo, como computadoras, teléfonos móviles o tabletas que permiten su funcionamiento. El software está compuesto por un conjunto de aplicaciones y programas diseñados para cumplir diversas funciones dentro de un sistema, además de estar formado por la información del usuario y los datos procesados. Los programas que forman parte del software le indican al hardware parte física de un dispositivo, por medio de instrucciones los pasos a seguir. Tipo de software: software de sistema, programas que dan al usuario la capacidad de relacionarse con el sistema para ejercer control sobre el hardware. El software de sistema también se ofrece como soporte para otros programas, por ejemplo, sistemas operativos o servidores. Software de programación: programas diseñados como herramientas que le permiten a un programador desarrollar programas informáticos. Se valen de técnicas y un lenguaje de programación específico, por ejemplo, compiladores o editores multimedia. Software de aplicación: programas diseñados para realizar una o más tareas específicas a la vez. Pueden ser automáticos o asistidos, por ejemplo, videojuegos o reproductores de música. Ejemplos de software: existen muchos ejemplos de software que se clasifican según su función en software. Software de edición de imagen, por ejemplo, Adobe Photoshop, PaintShop y Gimp. Software de procesador de texto, por ejemplo, Microsoft Word, WordPad, blog de notas. Software de audio, por ejemplo, Adobe Audition, Ableton y Pro Tools. Software de comunicación, por ejemplo, Facebook, Skype y Zoom. Software de diseño y arquitectura, por ejemplo, AutoCAD, Adobe Illustrator y Revive. Revive. Software de contabilidad, por ejemplo, Logro, Zero y Novo. Software de sistema operativo, por ejemplo, Linux, Mac, Windows. Software de protección contra virus, por ejemplo, antivirus, Mapad y Panda. Software de programación, por ejemplo, Microsoft Visual Studio, Codec y Lazarus. Software: todo dispositivo está formado por tanto el hardware es el conjunto de elementos materiales que forman parte de un dispositivo electrónico. Por ejemplo, el caso de un computador hardware está formado por el monitor, el teclado, el ratón, entre otros. El software libre es un software en que el usuario puede acceder a su código fuente para estudiarlo, copiarlo o modificarlo. Se puede utilizar con cualquier propósito. Puede estudiar, conocer su funcionamiento y modificar en caso de creerlo necesario. Se puede distribuir copias, puede ser mejorable por cualquier usuario. Por ejemplo de software: el sistema operativo, el procesador de texto de OpenOffice. A ver aquí las imágenes de algunos sistemas operativos. Vamos a poner acá ejemplos de sistemas operativos.
A ver, algunos ejemplos de software. Tenemos el Windows 7, que es uno de los programas que tenemos en el mismo computador. El Windows 8, el Internet Security, que es un antivirus, el Microsoft Office y también los programas que nosotros usamos, que son el Excel, el Word y el PowerPoint. Y el PowerPoint conocemos un programa que usamos para hacer presentaciones, el Word para hacer redactar y hacer documentos, el Chrome, donde buscamos otra información, y estas de acá. También tenemos estas de sistema, tenemos el Wacom, el Linux, el móvil web, el Android, que es nuestro dispositivo celular, el Simple y el Mac. También tenemos el Dell, Windows y el Windows Vista y el Windows Mobile. Acá tenemos otro, el AXA, el Casper, el Publisher, el Visual Studio Code, el Photoshop, el King, el Illustrator, el Inkscape y el CorelDRAW. Vamos a ver esta imagencita de aquí. Tipo, listo. Vamos a dejarlo en nuestra base. El software del sistema es aquel utilizado para gestionar y controlar los componentes de hardware. El software del sistema se encarga del buen funcionamiento de todos los componentes de la computadora, así como de las herramientas para acelerar el equipo y programar y programas para mantenerse a salvo de virus. El Ganda, el Wanda, el Linux, el Windows y el Mac. El software de aplicación permite al usuario del sistema completar una o varias tareas. Hay varias categorías de software de aplicaciones. Software de propósito general, Office Word, con el que podemos hacer redactar, podemos escribir y podemos usarlo para hacer varias cosas. El Excel, con el que podemos procesar datos dentro de nuestra computadora para sacar ya sea presupuestos, llevar la ganancia y pérdida de nuestra empresa, etcétera. Y software de propósito específico, sistemas educativos médicos, algún ejemplo de software de la aplicación Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, está Microsoft Publisher y muchas otras. Aquí vemos algunas de ellas. Está Excel, Word y PowerPoint. El software de programación permite a los desarrolladores de aplicaciones utilizar lenguajes de programación necesarios para crear, mantener o ejecutar programas. Hay varios tipos de software de programación como lenguajes de programación, programa de biblioteca, traductor de software, compilador, ensamblador, intérprete, y algunos ejemplos de software de aplicación son Microsoft Visual Basic, Commodore, RP y etc. Y aquí tenemos otra PHP, Oracle, Adobe, Nokia, NET, Microsoft NET, Java, que son algunos de los software que podemos encontrar en nuestra computadora. Y aquí vemos un ejemplo de lo que también puede aparecer en otra computadora, que ya vienen incluidos, que estos serían programas o software que ya vienen incluidos. Aquí podemos ver que este yo las descargué, Carita, Anider. Aquí tenemos accesibilidad a Windows, a lupa, narrador, nos trae todos estos programas, también a Doc Across, que ya venía aquí, el Anider, que es nueva, y la alarma y reloj. Tenemos las calculadoras y aquí me muestra todo lo que tiene. Tiene pues, el centro de opiniones, comprobación de estado de mi PC, configuraciones, contactos, Cortana, scoring. También tenemos el tiempo para saber el tiempo, las fotos, el Chrome, la grabadora de voz de mi misma PC y el Chrome Music y también el Mapas, el Maps, Microsoft Edge y los Microsoft Office, donde yo puedo ver que aquí tengo el centro de carga de Office 2013, tengo el Database Compare, tengo el Excel 2013, el Outlook, que es el que usamos para entrar a nuestro correo, el panel de telemetría para Office 2013, PowerPoint, preferencia de idioma de Office, qué idioma queremos usar el programa, también tenemos el Publisher,
que es un programa para hacer críticos, el registro de telemetría, el Spell Check Compare, el Word 2013, que es un programa para hacer documentos, hacer informes, y Microsoft Solitaire Collection, Microsoft, que es una tienda donde podemos ver algunas cosas, en Microsoft Teams, que usamos para, que este es para conectarnos a las clases o para hacer reuniones, el Office, el OneDrive, el OneNote, que también nos funciona, y estas son algunas de las cosas que podemos encontrar dentro de y que conforman un software, que es la que vemos acá en esta imagen también. Todo esto es lo mismo que te enseñé. Entonces vamos a ver por lo otro que vamos a ver. Vamos a dejar de compartir para ver. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora lo que son. Vamos a ver cómo conectar un PC y la diferencia entre hardware y software. Vamos a ver esos dos. Vamos a conectar una PC primero. Vamos a conectar una PC. Vamos a ver cómo conectar una PC en este wiki también. Y lo vamos a hacer. Vamos entonces a compartir. Acá tenemos entonces cómo compartir de un sistema Windows a otro Windows. Utiliza un cable internet para conectar las dos computadoras. Conecta un extremo del cable internet en el puerto cuadrado. Vamos a ver. ¿Este es? No, este no era. Mm, Vamos a ver pasos para conectar un computador de escritorio en el hogar. Vamos a entrar aquí a este perfil para ver esta información. Vamos a esperar que cargue. Vamos a iniciar pasos para conectar un computador de escritorio en el hogar. Vamos a ver en el de escritorio. Selecciona un lugar con una mesa de escritorio donde instalarás tu computadora y tenga cerca una o dos conexiones inalámbricas. Aquí vemos la computadora ya ubicada. Asegúrese de no tener enfrente una ventana donde le pueda dar luz directa al monitor que estamos usando. Que sea un espacio donde no le pegue el sol. Utilice un multi-enchufe si las conexiones que se encuentran cerca de donde colocará su computadora no son suficientes. Para conectar la computadora necesitará aproximadamente 4 enchufes libres, uno para el CPU, otro para el monitor y uno más para bocinas y uno opcional si desea instalar una impresora. Lo más recomendable es una regleta. Abra la caja del monitor, revise que esté en buenas condiciones y colóquelo sobre el escritorio o mesa, donde permanecerá. Recuerde separar el monitor por lo menos 5 centímetros en la parte superior y trasera para que pueda llegar el aire correctamente y no se caliente. Para que quede de esta manera. Desempaque el CPU y coloque junto al monitor o en la parte de abajo del escritorio donde tenga buena ventilación
Sobre una superficie plana y firme, no obstruya sus entradas de aire y no lo pegue demasiado a la pared y escritorio. Conecte el cable de alimentación del CPU en el puerto que se encuentra en la parte trasera del mismo y el otro extremo junto al multienchufe. De esta manera se tiene que hacer la conexión. Conecte el cable de alimentación del monitor en el puerto que se encuentra atrás del mismo y el otro extremo del cable páselo por detrás del escritorio. Hacia el multienchufe, el cable que conecta el monitor con el CPU se conecta en el puerto de la parte trasera de esta manera. Conecta el teclado en un puerto USB que se encuentra en la parte trasera o delantera del CPU y colócalo frente al monitor. De esta manera se hace la conexión. Saca el mouse de su empaque y conéctalo en la parte trasera. Colócalo junto al teclado del lado derecho si es diestro o izquierdo si es zurdo. Coloque las bocinas junto al monitor, una de cada lado, colocando lo que cuenta con la entrada pequeña y redonda del lado del CPU, el cable de alimentación de la bocina. Colóquelo cerca del multi-enchufe. Conecte el cable redondo de la bocina en la parte trasera del CPU en el orificio pequeño con un icono de sonido. Una vez conectado el monitor, bocinas, teclado y mouse al CPU, conecten el multi-enchufe el cable de alimentación del CPU. El monitor y de la bocina prenda a su computadora y comienza a utilizarlo. Y bueno, esto sería en el caso del CPU. Vamos a ver en el caso de una PC portátil. Vamos a ver en el caso cómo conectar una PC portátil, cómo hay que instalarla. Y vamos a ver eso aquí. Vamos a ver para conectar tu portátil a un monitor de PC. Vamos a verlo aquí. ¿Cómo conectar por HDMI USB tipo C o DisplayPort? Para conectar tu portátil a un monitor de PC, solo vas a necesitar conectar ambos mediante un cable. Vamos a cerrar esto. Y como vemos, vamos a tocar que utilice conectores distintos a ellos. Existen muchos conectores que sirven para conectar dispositivos a un monitor como VGA, HDMI, Display, Port o USB. Sí, pero al día de hoy las más comunes suelen ser los HDMI DisplayPort o los USB de tipo C. En ambos estándares debes saber que hay varias versiones con diferentes características. Por lo tanto, debes tener en cuenta la versión del conector del portátil, la del monitor y la del cable que vas a utilizar para conectar. De estos tres, la versión inferior de cualquier parte de ellos será la que marca la calidad de la imagen general que se transmite. Suele ser versiones retrocompatibles, por lo que tu monitor con HDMI 2.1 podrá funcionar si tu portátil solo tiene el 2.0. Debemos utilizar un cable HDMI. El HDMI 2.1 es el que mejor calidad ofrece, ya que soporta hasta resolución 8K a 120 Hz. Luego tiene el HDMI 2.6 con soporte para 4K a 60 Hz, hasta 4 streams de audio y soporte para HD dinámico. Y de ahí hacia atrás cada vez peor calidad de imagen. También los cables USB de tipos de también son muy diferentes por dentro y actualmente el mejor que vas a encontrar es el estándar por 4.0 con soporte para dos pantallas 4K o una pantalla 8K. Y luego pues, tienes el DisplayPort. Recientemente ha presentado el modelo DisplayPort 2.0 para competir con el HDMI 2.1 y que soporta 4K hasta 240 HUX a 120 Hz.
Conecta el portátil al monitor. Una vez entiendes los cables, tienes disponibles, ahora solo te queda conectar directamente el portátil al monitor. Podemos aquí, con el que queda disponible ya en ambos, simplemente conectar un extremo del cable y el otro el monitor de tu ordenador donde vas a utilizar. Si tienes más de un ordenador conectado al mismo monitor, entonces tendrás que buscar un botón que tiene los monitores para cambiar la fuente de entrada y así alternar entre uno y otro de los dispositivos que tengas conectado a él. Aquí dice solo pantalla. Aunque la conexión entre tus dispositivos será automática, en cuanto el portátil lo detecte, tu ordenador te va a permitir elegir el modo de proyección que quieres mostrar dirigiendo a apagar la pantalla, como vemos aquí. El punto para quedarte en el monitor, duplicarlo, ampliarlo. Como vamos acá, duplicar, ampliar. Este módulo va a poder alternar cuando queramos usarlo. Estas son algunas de las maneras para conectar nuestros equipos. Ahora vamos a ver la diferencia entre hardware y software. Diferencia entre hardware, hardware y software. Esa diferencia, vamos a ver tres ejemplos de cada uno y cuál es la diferencia de ella para terminar estas dos clases del día martes y miércoles, y entonces la del jueves y viernes estará grabando el día de mañana. Vamos a ver puntos principales, aquí vamos a ver algunos ejemplos y cómo se diferencian cada uno. Vamos a cerrar esto aquí. Vamos a ver primeramente. ¿Qué es el hardware informático? El hardware de una computadora es el conjunto que constituye los componentes físicos del sistema. Los principales componentes que componen el sistema es el procesador, el monitor, el ratón, el teclado y la lista continua. Para distinguir el hardware, lo que hay que señalar es que en casos tangibles, el hardware se hace de acuerdo con los requisitos del software. Solo la combinación del hardware y del software constituye un buen sistema. La arquitectura von Neumann es el principal documento que detalla los componentes del hardware del sistema. Punto principal. Los componentes físicos de una computadora se conectan como hardware. Es un término colectivo que tiene un amplio significado ahora. El hardware es siempre tangible y por lo tanto los usuarios pueden tocar, ver y sentir el hardware. Se puede utilizar material físico para componer el hardware, lo que significa de nuevo que el usuario puede tocarlo, verlo y sentirlo. El hardware nunca se ve afectado por los virus que afectan principalmente al software. El daño del hardware es algo que puede ser reemplazado por uno nuevo. La transferencia electrónica del hardware no es posible. Por ejemplo, el hardware nunca se transfiere en forma de señales. El usuario no puede hacer copia duplicada del hardware por sí mismo. Parte 2. ¿Qué es el software informático? En comparación con el hardware, el software es el conjunto de instrucciones que hace funciones en el hardware. Los datos y los componentes relacionados que están disponibles en el disco duro también se considera lo mismo en uno de los fenómenos más utilizados. Es una idea que ha vuelto a transformar la visión del usuario. El software es un término demasiado amplio ahora. Desde el sistema operativo hasta el simple controlador USB, el software lo abarca todo. El software puede distinguirse en diferentes niveles, lo que facilita su comprensión. En el nivel más bajo, el software envía las instrucciones al procesador. El hardware, el procesador a su vez realiza las tareas que le indican. Una vez más es la combinación del hardware y del software, lo que hace que un sistema informático funcione. Hay varios tipos de programas de software en los que se ha dividido la idea. Los principales programas de software que se utilizan habitualmente son los siguientes: software de aplicación, software de sistema y software malicioso como el malware y el virus. El dominio y la ejecución del software es también una tarea compleja. Por lo tanto, no es fácil para los usuarios distinguir algunas de las ejecuciones que se realizan. Se describen a continuación: aplicaciones de escritorio, script Java, software de servidor y complementos, sistemas embebidos y microcódigo. Puntos principales. Algunos de los puntos relacionados con el software son los siguientes. El software es un conjunto de instrucciones que se pueden dar al procesador. El software es intangible, no se puede ver ni tocar. Un lenguaje de programación es una herramienta que se utiliza para crear el software. En el caso de que el software se dañe, se puede sustituir por una copia idéntica y vemos esto de acá.
que también nos sirven para estar. Muchas gracias por su atención.